Buenos dias, and thank you very much. It's a great honor and pleasure to be here today, to speak to all of you, and I look forward to the conversations. Es un honor para mí estar aquí y comenzar con esta conversación que es tan importante. Las universidades han estado presentes por más de miles de Although we are años. thought to be conservative Aunque se institutions, piensa que somos resistant to instituciones change, conservativas, we have conservadoras, adapted to every single y challenge que we no have cambiamos, no faced nos over that modificamos, millennium. lo hemos hecho durante este On the one milenio. hand, we should be very Por proud un lado, of debemos that. estar We are orgullosos de aquello, resilient, somos resilientes, society needs la us, sociedad and nos we respond to necesita those y needs. respondemos ante esas On the other necesidades. hand, there are Por otro lado, paradoxes and hay challenges paradojas y in the desafíos current makeup of universities en el cómo throughout están the hechas world. las universidades actualmente en el mundo. We are global institutions Somos in an instituciones increasingly globales. post-global and parochial world. En un mundo We have global. more students than ever before, Tenemos as más the minister estudiantes que mentioned nunca earlier. antes habíamos But tenido, suddenly, como dijo we are el not just having subsecretario students, we anteriormente, also pero have no solamente customers tenemos estudiantes, who are sino of también special interest clientes, to political que son parties of nuestro all interés, colors. y también parte de las We are seen to partidos be políticos de todos los responsible colores. for Somos societal responsables issues de los around social asuntos mobility sociales, and mental movilidad health, social, which salud we mental, cannot solve by y esto no se ourselves. puede resolver por nuestra cuenta. And given pressures on social services, we Con presión en have servicios become a sociales, shadow health service, a shadow social service, somos una a sombra shadow de police servicio force, social, and we do many fuerzas roles other than policiales, just tenemos educate muchísimos and do roles, research. no tan solo educar y hacer investigaciones. Many people claim Muchas that we should personas act dicen in que loco deberíamos parentis. actuar We should be en like parents paréntesis to local, our deberíamos ser como students, padres as if de we are a nuestros boarding estudiantes, school. como si fuéramos But however inaccurate we find otro that tipo de label, escuelas. it is believed by many in government, in the lo creen media, así, los and gobiernos, indeed los by parents medios as y también well. los padres de los estudiantes. And last but not least, Y we are último, on pero no one menos hand importante, por un lado charities with somos strong community feel, generamos and on caridad the other hand highly complex, y además altamente complejos. multi-million-dollar businesses. The third or Somos fourth negocios largest de miles de export millones de industry dólares, in many countries of the world. industrias de exportación de muchos países del mundo. If we look back to 19th Si miramos century hacia debates atrás a about los the purpose debates of del universities, siglo the XIX model sobre el we propósito de continue las to develop universidades is y el both modelo que Alexander seguimos Humboldt's desarrollando vision está bajo la visión de Alexander Humboldt. And I've got a couple Y of aquí tengo quotations algunas from citas each of them. de cada uno de ellos. And you can see particularly Pueden with ver Newman, específicamente con Newman, practical in must be assigned to a university course. I say it si is es algo not práctico, training debe for estar members of asignado a un curso society. universitario, It is the education con which capacitación gives a man para ser buenos miembros de la a clear, sociedad, conscious view of their own la opinions educación and judgments, clara, consciente, con una visión de sus propias opiniones y juicios, una verdad en el desarrollo de aquello, con elocuencia para expresarlo y una fuerza necesaria para tener a este tipo de individuos que pudieran hacer esta contribución a la sociedad. Así lo dijo Cardinal Newman. Y promovían ellos también la investigación, ya sea a través del descubrimiento fundamental o la creación de nuevos productos, servicios y aplicaciones de la investigación, los que eran la base de la teoría de Humboldt. Todo eso sigue siendo verdadero en la transformación más radical de la sociedad, de la política, que yo haya visto en mi vida y quizás en toda la historia de la educación superior. Lo que quiero hacer durante estos 25 minutos es hablar sobre estos 4 aspectos: el mundo cambiante en el que vivimos, las universidades como una solución a los problemas de la sociedad, el rol de la investigación y finalmente el valor de las artes y las humanidades. Quisiera comenzar describiendo 3 áreas. Podemos tener muchas, donde hay eventos políticos, sociales, medioambientales. Estos eventos han alterado el cómo operamos como universidades. Primero, es claro que la pandemia aceleró la manera en que trabajamos y aprendemos, con la tecnología teniendo un mayor rol en estas áreas. Hemos estado oyendo por décadas que la revolución tecnológica marcaría el fin de las universidades como las conocemos. En el 2013 se publicó un paper en el Reino Unido
llamado Se acerca una avalancha, y presentaba una visión apocalíptica del sistema de educación superior que se convertiría en algo obsoleto, a menos que las universidades se aprovecharan de lo que en ese entonces se llamaba el aprendizaje masivo en línea, o llamado MOOC. Este término ya es antiguo y no ha sido un apocalipsis que haya sido predecido de esa manera, pero nos permitió desplegar estas herramientas tecnológicas de manera más específicas, con herramientas disponibles que han estado allí hace mucho tiempo y las comenzamos a explotar cuando fue necesario, en este caso durante la pandemia del COVID. El trabajo híbrido, el aprendizaje híbrido son la norma, y la búsqueda de innovación en este espacio innovativo crea nuevas oportunidades como también amenazas a nuestro sector. Mientras tanto, aunque las universidades reconocen estas revoluciones tecnológicas, seguimos luchando para encontrar la mejor manera de abordar el impacto de estos avances en los trabajos del futuro y cómo nos podemos adaptar nuestros currículums, nuestros métodos de enseñanza para que tengan sentido con el siglo XX. Esto no es una tarea fácil, no sabemos cómo serán estos trabajos y si lo predecimos mal, sin exactitud, vamos a estar produciendo estudiantes con las habilidades que no son las mejores. El Foro Económico Mundial publica una lista de las 10 habilidades claves deseadas por los empleadores. Esta es la lista del 2023. Esta lista incluye alfabetismo tecnológico, pero también se enfoca en habilidades creativas, analíticas, flexibilidad, agilidad, como también empatía. Si la inteligencia artificial y la robótica van a usar esos trabajos mecánicos, la necesidad de habilidades humanas también será de gran importancia. Cómo lo entendemos y cómo nos adaptamos a ello en las universidades puede ser de manera tradicional. Podemos ser tradicionales, podemos ser lentos en la manera en que revisamos lo que hacemos. Y eso es algo en lo que estamos trabajando. La segunda gran transformación que creo que ha tenido un impacto en la misión y en el sentido de las universidades tiene que ver con las tensiones geopolíticas que se han exacerbado con la pandemia. La pandemia ha aumentado la tensión política, como el populismo, gobiernos autoritarios, aislamiento y expansión que ha estado ocurriendo en el mundo por muchos años. La guerra de Rusia-Ucrania, el régimen cada vez más autoritario de China, los conflictos que escalan en el Medio Oriente, los conflictos de Guyana y Venezuela y, a gran escala, los valores entre regímenes demócratas y no democráticos. Esto genera una gran volatilidad. Para mí, esto afecta a las universidades de muchas maneras. Somos instituciones internacionales con personal y estudiantes de países de todo el mundo, con investigadores y científicos que no trabajan aislados, trabajan en colaboración entre distintos países, lo cual es algo positivo. Por el lado negativo, hemos visto en nuestros campus la división que existe con las guerras culturales y el populismo. Esto afecta a distintos países de distintas maneras. En Estados Unidos se puede decir que es una de las naciones más polarizadas de la Tierra, y el impacto que ha tenido en la vida en campus se puede ver en las noticias todos los días. El escándalo más reciente involucra a los presidentes de MIT, Harvard y Penn. Este es uno de los ejemplos en que las políticas de distintos discursos ha sido de gran preocupación para todos. En el Reino Unido, esta polarización la comenzó Brexit, creó divisiones nacionales que llevaron a que los campus universitarios se demonizaran por el gobierno como espacios donde se da la propaganda de izquierda. He escuchado en los últimos días que he estado en Chile cómo estos debates recientes
se han dado con la revisión de la Constitución y cómo eso se ha plasmado en distintos campus en las universidades de este país. El punto final que quiero dar sobre este mundo cambiante y el impacto que tienen las universidades tiene que ver con estos cuestionamientos de la equidad. Muchos países en el mundo están viendo a sus poblaciones envejecer y sus sistemas de salud, pensiones y otros beneficios siendo cargas en las generaciones más jóvenes. Mientras tanto, la misma demografía que está envejeciendo en este mundo desarrollado en específico ha experimentado décadas de prosperidad, de consumismo, que ha aumentado la presión de la sustentabilidad medioambiental, la seguridad alimentaria y la salud de nuestro planeta. Otros puntos adicionales que he estado hecho tienen que ver con las tensiones geopolíticas y específicamente con la carga y responsabilidades de las próximas generaciones, de las generaciones más jóvenes. Son cada vez mayores. Desde distintos grupos etarios, es importante decir que la mayoría de nuestros estudiantes son de estas generaciones más jóvenes, quienes tendrán que resolver todos los problemas que mi generación causó. La forma en que educamos a estos estudiantes y la investigación que muchos de ellos harán y los roles líderes que tomarán, será nuestra oportunidad para resolver la inequidad a la que me refiero. Entonces, mucho de lo que he dicho parece ser desesperanzador. El mundo no está en su mejor etapa ahora, pero creo que las universidades son parte de la solución y no del problema. La misión y el significado de las universidades en el 2024 y más allá tiene que ser una combinación de nuestro propósito histórico fundamental, como lo han dicho Humboldt y Newman, pero también tenemos que tener la habilidad de modernizarnos y adaptarnos para una sociedad transformada radicalmente. Ahora siento que debemos hablar sobre cómo nos enfocamos para nuestras misiones modernas e históricas. Y les voy a dar algunos ejemplos de nuestra universidad para darles mayor especificidad en estos casos. En primer lugar, tenemos que entender cómo las universidades entienden y articulan los valores que desean promover y cultivar en sus campuses. Esto puede ser entendido como algo sencillo o suave, pero no lo es. Deberíamos tener conversaciones dentro de nuestras propias instituciones sobre lo que creemos y sobre aquello que defendemos. Caso contrario, las divisiones dentro de nuestras paredes van a ser exacerbadas y va a ser más fácil que fuerzas externas como gobiernos, medios de comunicación o la opinión pública impongan sus propios prejuicios en nosotros. En la Universidad de Nottingham desarrollamos nuestra estrategia universitaria en el año 2019 y comenzamos con una conversación bastante amplia sobre los valores como parte de las consultas de la generación de una nueva estrategia. Luego de muchas semanas, acordamos que estos iban a ser los valores que íbamos a defender. Estos valores no van a ser los mismos para cada universidad, ya que todos tenemos historias distintas, culturas y tradiciones que varían. Sin embargo, los valores deberían ser las piedras angulares de cada estrategia. Sin embargo, declarar los valores es una cosa y vivirlos es otra completamente distinta. Hemos realizado esfuerzos concertados para asegurarnos de que nuestros estudiantes y también trabajadores recuerden cuáles son estos valores de manera regular y también hemos tenido conversaciones sobre cómo estos valores no han de ser vividos. En segundo lugar, tenemos que enfocarnos en las personas. Esto puede parecer algo obvio, sin embargo, tenemos que constantemente enfocarnos en esto. Como rectora de una gran universidad, nuestro presupuesto es similar al de una empresa calificada como una de las 250 empresas más ricas del mundo. Es por eso que necesitamos dedicar mucho tiempo a las finanzas, a la regulación, al aseguramiento de calidad y también a nuestra infraestructura de tecnología. Sin embargo, somos organizaciones que se basan en las personas y en el conocimiento. Nos hundimos o salimos adelante en base al talento de nuestros trabajadores y estudiantes. En cuanto a trabajadores,
todo lo que diga relación con reclutamiento, desarrollo profesional y continuo, retención, pagos, recompensas, desarrollo de carrera y promociones tiene que ser muy bien atendido. Y como ustedes lo han podido saber el día de hoy, es necesario remover o eliminar barreras al progreso y promover una fuerza laboral diversa, una diversidad que se conciba para crear un ecosistema innovador, que nos permita adaptarnos a un mundo que está en constante cambio. Desafortunadamente, las iniciativas de diversidad se enfrascan muchas veces en guerras culturales y creo que eliminar esos obstáculos para el éxito va a ser lo que haga que nuestras universidades prosperen. En tercer lugar, en este esquema de geopolítica global que vemos, tenemos que pensar nosotros como promotores de una diplomacia del conocimiento y no tan solo en meros agentes de transferencia del conocimiento. ¿A qué me refiero? La diplomacia del conocimiento, en mi opinión, es la investigación internacional y la colaboración educacional que también sirve a un propósito diplomático. Es algo a lo que yo me refiero como poder suave, que dice relación más con los intereses propios. Si pensamos en el número de exalumnos que tenemos en el mundo, bueno, en los roles que juegan en todas las distintas áreas de la vida y sus influencias que tienen actualmente en gobiernos, negocios y organizaciones como medios de comunicación, etc., vemos que podemos tener una gran fuente de talento. Podemos desarrollar a los líderes del futuro y a los investigadores del futuro y el planeta va a beneficiarse enormemente de nuestros esfuerzos. En cuarto lugar, creo que podemos ser percibidos como instituciones elitistas o exclusivas. Estamos desafiando constantemente a distintos estereotipos de muchas maneras, ya sea nuestra misión cívica o cultural, o podemos ayudar a que haya una mayor capacidad de desarrollo para las personas, especialmente para aquellas personas que sin la ayuda de la universidad no podrían surgir como lo han hecho en la vida. En la Universidad de Nottingham, por ejemplo, hemos formado alianzas cívicas con otras comunidades, como por ejemplo comunidades de negocios, comunidades que atienden a personas en el ámbito de la salud. Todo esto con el objetivo de poder ayudar a nuestras comunidades locales, porque la universidad no tiene límites. Sin embargo, una de las maneras más importantes en las que podemos contribuir a este mundo es asegurándonos de poder seguir cultivando nuestra misión de investigación, que es tan importante según la visión de Humboldt para nuestras universidades. La investigación es más importante ahora que como nunca antes. Y si queda duda al respecto, pensemos en la investigación acelerada que se dio para encontrar una vacuna para la pandemia del COVID que acabamos de vivir. Los descubrimientos en la investigación siguen siendo una parte fundamental como misión universitaria. Sin embargo, cada vez sigue siendo más difícil justificar la importancia de la investigación ante quienes nos dan fondos o ante los gobiernos. Sin embargo, es importante que continuemos defendiendo el importante rol de las investigaciones en nuestra sociedad. Podemos citar ejemplos tremendamente importantes como el descubrimiento de los electrones por parte del físico J.J. Thomson a fines del siglo XIX. No fue hasta después de su muerte que esta comprensión de su investigación permitió un gran avance en la computación. En mi propia universidad, el profesor Peter Mansfield ganó un premio Nobel por inventar el MRI, o la máquina de resonancia magnética, que le permitió obtener un premio tremendamente importante, pero más importante aún, permitió que la física se desarrollara muy importantemente con la creación de una máquina que revolucionó el diagnóstico de múltiples enfermedades. Somos organizaciones que están constantemente y profundamente conectadas entre sí con distintas comunidades en nuestra sociedad y también con distintas industrias e incluso gobiernos. Están solo trabajando de manera conjunta y
y entre distintas disciplinas que podemos empezar a resolver muchos de los desafíos existenciales que he mencionado al principio de esta charla. Quisiera dar un ejemplo de la Universidad de Nottingham. Pensamos muchas veces en la importancia de la investigación, cómo podemos retener y atraer a los principales y mejores investigadores y cómo podemos realizar la mejor colaboración posible con instituciones tanto públicas como privadas. En base a nuestra naturaleza bastante compleja, en el año 2017 decidimos poder realizar inversiones en investigación en distintas áreas multidisciplinarias claves en base a los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por por las Naciones Unidas. Nosotros llamamos a estas distintas áreas áreas específicas y estas áreas fueron las siguientes: la imaginería de precisión, los derechos de laboratorio, futuros de propulsión, la cadena la cadena alimentaria futura, los químicos verdes y los productos inteligentes. Pudimos realizar muchas investigaciones que llevaron a muchas innovaciones, como creaciones de nuevas empresas y nuevas licencias o patentes. Pudimos obtener los fondos necesarios mediante la filantropía o la donación. También aprendimos muchísimas lecciones. Aprendimos que eliminar las barreras entre las universidades o dentro de las universidades y entre las universidades requiere mucha planificación y esfuerzos. Y resulta muy difícil muchas veces derribar algunas barreras internas. Antes de empezar cada etapa tenemos que saber cuál va a ser el éxito que esperamos y también prepararnos para el fracaso, porque muchas de nuestras iniciativas de algún u otro modo van a fracasar. Tenemos que pensar bastante sobre las calidades de liderazgo que necesitamos, a medida que muchas veces los investigadores pueden ser muy buenos realizando investigación, sin embargo no son tan buenos ampliando sus redes de contactos u obteniendo financiamiento. La interdisciplinaridad es muy importante en la investigación y quisiera hablarles sobre cómo las disciplinas STEM han de trabajar en conjunto. Son uno de los elementos más importantes en la investigación. Ahora, habiendo dicho esto, quiero hablarles sobre el rol de las artes y humanidades. Debería confesar que soy parte de una red de las humanidades. Estudié humanidades en la universidad, estudié historia del arte e inglés, tanto en Estados Unidos como en Escocia. Tengo un doctorado en historia del arte y soy oficialmente historiadora del arte. Todas mis publicaciones y mis éxitos académicos, así como mi carrera como docente y mis roles no ejecutivos dicen relación con las humanidades. Durante muchos años ejercí como directora del Consejo de Investigación de Artes y de Humanidades, que en ese entonces era el único consejo de investigación en el mundo con financiamiento para investigación en artes y humanidades. También trabajé en el Museo de Ashmolean en Oxford y actualmente sigo trabajando para algunas de las galerías de artes que se encuentran con sede en Londres. Y bueno, soy del mundo de las artes y quiero comenzar con algo positivo. Algunas de las universidades más antiguas y distinguidas del mundo fueron fundadas para poder promover la enseñanza de las humanidades, gramática, lógica, retórica. Esta herencia sigue siendo muy importante en las universidades europeas. Al día de hoy concebimos las universidades como una interpretación de distintas disciplinas como idiomas, literatura, material creativo, material cultural, ideas y creencias. Esto está en contraste con las ciencias sociales como la sociología o la economía, que se basan en las sociedades y las poblaciones, conductas, estructuras y legislación, así como la investigación
o así como la educación profesional en educación, leyes o negocios. Sin embargo, sabemos que en el mundo occidental las artes y las humanidades han sufrido muchísimo en los últimos años. Hay cada vez menos estudiantes y las vocaciones parecen disminuir. Las guerras culturales han sido devastadoras para las humanidades porque ha habido demasiado activismo e indoctrinación y hay cada vez menos rigor intelectual y análisis objetivo. Lamentablemente, esta es la situación actual. Además, seguimos identificando sobre los prejuicios que C.P. Snow determinó o vio en 1959 cuando habló sobre dos culturas de humanidades en las ciencias, o dos culturas, una de humanidades y otra de ciencias. Podemos ver que esto está ocurriendo actualmente, como si se pudiese categorizar los enfoques epistemológicos y metodológicos. Por ejemplo, las ciencias son colaborativas, mientras que las humanidades son principalmente un trabajo individual. Hay gente que indica que las ciencias dicen relación con abordar los desafíos globales actuales, mientras que las humanidades son para la preservación de la cultura, nada más. Hay personas que indican que las ciencias son para la innovación y el desarrollo, mientras que las humanidades son para una conciencia pública. Las ciencias, dicen algunos, son para una difusión rápida, mientras que las humanidades son para una difusión lenta. Hay quienes indican que las ciencias son para creación de mayor infraestructura, en lo que se conoce como Big Kit, o mientras que muchos piensan que las humanidades son solamente para bibliotecas y archivos. Uno podría decir que las humanidades ya están acabadas, que son parte de la Edad Media y que están obsoletas. Así piensan muchos. Sin embargo, creo que esta es una actitud simplista. En el Reino Unido, un informe reciente publicado por el Instituto de Políticas Educativas en Educación Superior indica algo completamente distinto. Los autores sugieren que las disciplinas tradicionales como idiomas o filosofía no están cumpliendo el mismo rol que en el pasado, como una disciplina única con sus propios hábitos esotéricos y sistemas. Las materias están ahora convirtiéndose en partes cada vez más fundamentales de la investigación y la enseñanza interdisciplinaria, en asuntos brutalmente o tremendamente importantes, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial en la justicia social. Además, la Academia Británica en el año 2020 emitió un informe sobre cómo cada 8 de cada 10 de los sectores más rápidos en crecimiento en la economía británica emplea a cada vez más graduados de áreas de las ciencias sociales, humanidades y artes. Esto refuerza la idea de que nuestros graduados tienen muchos desafíos que cumplir en el mundo. Hay muchos desafíos que no pueden ser resueltos tan solo por la tecnología, y la tecnología no puede ser elaborada tan solo por quienes son expertos en tecnología, sino que necesitan el apoyo de las humanidades. El Papa Francisco dijo en un mensaje navideño lo siguiente, y cito: "El censo de la Tierra completa se manifiesta en que hay una amenaza a lo largo de nuestra historia. La búsqueda del poder y de la fuerza, de la fama y de la gloria, que mide todo en términos de éxito, resultados, números y también alcances". Y cierro la cita. Su implicación es que necesitamos las humanidades tanto como necesitamos la tecnología. Y esto es clave para que las universidades continúen entendiendo que tienen que dar un gran apoyo a áreas que muchas veces la sociedad rechaza. Para concluir, quisiera decirles que enfrentamos muchos desafíos. Hay muchos que indican que las humanidades están obsoletas, como así han quedado obsoletas algunas organizaciones.
Sin embargo, estamos hablando de una narrativa de la revolución industrial número 4, que dice relación con que la tecnología va a erradicar a la educación, así como los diarios o los periódicos impresos han quedado obsoletos. Sin embargo, esto es muy simplista. Podría, y ya lo he hecho, desvalidar estos argumentos simplemente utilizando datos objetivos de la OECD. Es claro, resulta claro que la educación terciaria o la educación profesional está floreciendo en el mundo. Somos una opción para la industria, para la política y también para la organización cultural de mucha importancia, en la que las humanidades seguirán reteniendo su importancia. Por otra parte, nuestra capacidad de adaptarnos nos ha puesto en la misma categoría como el platypus o el And universities, I think, are as much of an oddity as that tenacious duck-billed platypus, with our multiple missions, our ability to be both public sector and private sector, educationalists and researchers, totally self-interested and utterly altruistic at the same time. También se encuentra muy desarrollado. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Me parece que la amenaza es que nos estamos comiendo por dentro, por así decirlo, por medio de la ira, del miedo y de conflictos, así como una crisis en nuestros valores y identidad. Nos estamos enfrascando en muchas políticas, en muchas ideologías políticas que muchas veces se basan en la nostalgia de un pasado que nunca existió. Estamos enfrentando un peligro de convertirnos en bastiones de una posverdad y de noticias falsas, en vez de seguir siendo promotores de un pensamiento crítico. En una etapa en donde el mundo necesita un debate abierto, estamos ante el peligro de centrarnos en nosotros mismos, viéndonos solamente en términos de nuestros propios intereses, poniéndonos nerviosos ante debates sensibles, estando entrampados en guerras culturales entre distintos grupos. Y estamos en un área de desdén por el experto, en donde siento que la sociedad está dividiéndose cada vez más en distintos grupos. En el futuro podemos mejorar nuestra posición en nuestro ecosistema, superando nuestros miedos y permitiendo que haya cada vez más ideas y debates críticos en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.